¿Cuántos están contentos hoy? Yo estoy muy contento hoy. Yo he estado con esto desde hace algunos días, que es lo que va del año, pues, con esta idea. Y voy a compartir contigo algo que espero, de todo corazón espero, que lo conviertas en un propósito para este año, ¿no? Vean, lo habíamos hecho el primer domingo, pero el primer domingo sentí algo diferente. Pero hoy quiero hablarte algo que va a cambiar tu vida. Yo sé que has sido bendecido por Dios. ¿Quiénes han sido bendecidos por Dios? Pero lo que quiero hablarte es una manera de poder vivir una vida victoriosa de manera constante. Una cosa que es importante es, Jesús jamás prometió una vida sin problemas, ¿no? De hecho, Él dijo que tendríamos aflicciones en esta vida, pero dijo que confiáramos en Él porque Él había vencido al mundo, ¿no? Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y lo quiero compartir contigo, es algo que hacemos que muchas veces torpedeamos o saboteamos nuestro destino y el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Quiero que vayas conmigo a Proverbios. Quiero hablarte acerca del poder de la lengua. ¿Sí? Dile a tu vecino, quiere hablarnos del poder de la lengua. Gracias. Los 3 o 4 que lo hicieron, pero está bien. Proverbios capítulo 18. Y son versículos que si no los tienes subrayados, por favor subráyalos, ponles faroles, ponles lucecitas de neón que estén y que te apunten cuando te estará tu Biblia a esos versículos. Te los voy a leer y luego voy a pedir que los leamos juntos. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Es impresionante. De todos los órganos que tenemos en el cuerpo, la lengua es uno de los más pequeños, ¿no? Pero léelo conmigo, vamos a leerlo todos juntos. Versículo 20. Del fruto de la boca del hombre, repítelo, se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Son versículos impresionantes, pero establecen una verdad que es determinante para la forma que tú y yo debemos de vivir y debemos de caminar en esta vida. En otras palabras, si entendemos estos versículos y los aplicamos correctamente, puede ser la diferencia entre una vida exitosa y una vida que no sea tan exitosa, o una vida que puede llevarte hasta un fracaso. En otras palabras, ¿qué cosas son las que tú hablas? Te voy a mantener haciendo esta pregunta a lo largo de toda esta serie. ¿Tú qué dices? ¿No? Y básicamente la pregunta es, ¿qué estás hablando? ¿Qué cosas dices? Porque cuando tú y yo hablamos algo, te digo una verdad, las palabras nunca se las lleva el viento. Aunque dice el refrán, las palabras se las lleva el viento, no es verdad. Es una tremenda mentira. Y de hecho las palabras que tú hablas crean realidades nuevas o diferentes de la realidad que estás viviendo el día de hoy. Cuando Dios hizo al hombre, dice Génesis capítulo 1 versículo 26, que Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Y claro, cuando tú ves al hombre y nos ves a todos nosotros, dice, pues qué Dios tan diverso existe, porque Dios se ve muy diferente cuando vemos a diferentes personas, pero no está hablando acerca del aspecto físico externo, porque ese aspecto físico externo
es muy diferente. Cada persona, de hecho, es completamente diferente de otra persona. Puedes tener un doble muy parecido, pero tus orejas y tus huellas digitales son diferentes de cualquier otra persona, por muy parecida físicamente a ti. Lo que la palabra está hablando es que Dios es espíritu y nos hizo semejantes a Él. Dios puso espíritu en el hombre y ese espíritu es el que puede conectarse al Espíritu de Dios cuando vienes a Cristo. ¿Sí me estás entendiendo? Cuando dice la palabra, el que se une al Señor es un espíritu con Él, implica que tu espíritu es de tal naturaleza que puede conectarse con el Espíritu de Dios, que puede hacerse uno con el Espíritu de Dios. Por eso es en esa parte de nuestro ser, la parte más importante, que es el Espíritu, en que somos hechos semejantes a Dios, conforme a su imagen, según su semejanza. Pero dentro de las cosas que Dios puso en el hombre es esta capacidad de hacer que las cosas pasen con su palabra. Dios creó todas las cosas, no con martillos y clavos, no con motoconformadoras, hizo el universo con el poder de su palabra. ¿Sí? Así empieza la creación. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. ¿Sí? Cada proceso de la creación, excepto el hombre, fue creado a través de una declaración de Dios para que las cosas fueran diferentes de lo que eran. ¿Sí? Y esa capacidad de cambiar las cosas, de cambiar la realidad para que sea distinta, existe en el hombre. Acompáñame a Santiago. Porque son cosas que no vemos y debido a eso somos, voy a llamarlo así, muy rápidos para disparar cualquier frase que se nos ocurra, ¿no? Somos la lengua más rápida del oeste y soltamos cada cosa. Pero Santiago, en el capítulo 3, dice el versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua puede echar a andar la rueda de la creación. Cuando tú hablas algo, puede llevarte a apartarte completamente del plan o el propósito de Dios sobre tu vida. ¿Sí? Y dice que la lengua es inflamada por el infierno. Es decir, y te voy a decir una cosa que suena un poco extraña, pero Satanás, el diablo, no tiene poder ni autoridad en sí mismo. ¿Estás conmigo? Te voy a decir por qué. Cuando Jesús se despide de sus discípulos, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Si Él tiene toda potestad, ¿cuánta potestad le quedó al diablo? Nada. ¿Por qué el diablo es tan poderoso? El diablo es tan poderoso porque usa a personas para hacer las cosas y sobre todo para decir las cosas que quiere que digan. Y muchas de las cosas que la gente dice son fundamentalmente palabras del diablo puestas en la boca de personas. Y yo te pregunto a ti, ¿y tú qué dices? Porque si no somos cuidadosos y hablamos cualquier cosa, estamos echando a andar un proceso creativo. Y si ese proceso creativo está basado en la guianza del Espíritu Santo, será una tremenda bendición para ti y tu descendencia. Pero si ese proceso creativo está basado en las mentiras del diablo, en lo que el diablo quiere que tú hables, de que tú repitas, el diablo va a crear a través de tus palabras una realidad que está lejos de ser la voluntad de Dios para tu vida. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado de las cosas que hablamos y no darle al enemigo la capacidad para cambiar a nuestra familia, a nuestra nación. Gran parte del problema de la humanidad
Gran parte del problema de México, en mi punto de vista, ¿sabes cuál es? Que tenemos la costumbre de hablar mal de todo lo que pasa voy a hablar de este país, ¿sí? Y tú, de 100 personas con las que hablas con respecto de México, si encuentras una o dos personas que hablen bien de México, eres una persona muy afortunada. Pero toda la gente habla mal de esta nación. Hablamos, ¿no? Porque me tengo que anotar, porque de vez en cuando se me chispotea también, ¿no? Y sin embargo, Dios ha hablado a través de profetas, a través de muchas cosas, del tremendo papel que México tiene en el plan de Dios al final de los tiempos. México va a ser un país exportador de avivamiento para otras naciones. Te platico una historia, un estudio que hizo un misionero, hijo de americanos que nació en Brasil. Él se llama Arturo Burke. Y vimos una presentación que él hizo a un grupo de mexicanos en la ciudad de Houston. Él es americano. Tiene un ministerio muy interesante, muy extraño a veces, porque estudia el espíritu humano, ¿no? El espíritu humano es de las pocas cosas que no están muy claras en la comprensión de los cristianos, pero bueno, eso no es tan importante. El tema de esta reunión que él hizo hablaba acerca de México. Él quería honrar a México. Y su análisis es que de todas las culturas antiguas que ha habido en la humanidad, ninguna otra cultura es como la mexicana, que ha dejado un legado de monumentos de piedra a lo largo de toda su historia. Y lo que él dice es, y te lo voy a plantear exactamente igual, si cuando tú ves la vida de una persona, no puedes definir la vida de una persona viendo un mes de toda su vida. Para poder entenderla tienes que ver toda la historia de esa persona para saber qué es lo que esa persona es o fue. Y igual, para ver a México no puedes ver lo que está pasando en un pequeño espacio de tiempo, de años. Tienes que ver lo que ha pasado en la historia de México. Y en México ha habido, pues no sé cuántas culturas, pero la olmeca, la tolteca, la azteca, la maya, no sé cuántas más hay, pero diferentes culturas que han dejado testimonios en monumentos de piedra, ¿sí? Culturas que muchas veces ni siquiera se combinaron o se conectaron una con otra, no aprendieron una de la otra, sino desarrollaron por sí mismas esta capacidad para construir pirámides y monumentos. ¿Sí me sigues? Entonces, lo que este hombre dice, creo que es muy profundo, es: en México Dios ha puesto una extraña capacidad de liderazgo, dice, porque para que estas culturas pudieran hacer estos monumentos de piedra, se requiere cuando menos 3 tipos de liderazgo. Se requiere un liderazgo social, porque son civilizaciones que a lo largo de varias generaciones están construyendo estas pirámides. No se hacen en 2 años o en 3, llevan a veces 50, 60, 70 años para construirlas. Se requiere un liderazgo económico, financiero, porque pues se requieren miles de personas trabajando año tras año, día tras día, para hacer todas estas pirámides y todo. Por favor, quiero que me entiendas, no estoy de acuerdo con los sacrificios humanos y las cosas espantosas que hacían esas culturas. Estoy hablando acerca del testimonio que dejan de piedra para la posteridad. Entonces, un liderazgo social, un liderazgo financiero para poder costear esas obras, y en tercer lugar, un liderazgo tecnológico, porque se requiere tecnología para hacer esas pirámides y cosas por el estilo. Entonces, lo que se ve es que cuando Dios estableció a los pueblos, colocó en México una capacidad de liderazgo que no puso en otra nación, porque ninguna otra nación en la historia tiene tantos monumentos de tantas diferentes culturas como la mexicana. ¿Me está siguiendo? Es decir, lo que la historia de México revela es que Dios puso en México
una capacidad de liderazgo porque quiere usar a este pueblo de una manera excepcional al final de los tiempos, el tiempo que estamos entrando. O sea que ahí vienen cosas que van a pasar en México que jamás has pensado que pueden pasar. Pero México será la bendición de todas las naciones. Y no es extraño que en el himno mexicano lo cantemos todos los días en las escuelas y repitamos que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió, ¿no? ¿Tú crees eso? Pero sabes, cuando hablamos día con las personas, borramos ese testimonio, borramos toda esa, este país es un no sé qué, y este gobierno no sé cuántos, y estas cosas, y no hay manera, y es que está, hasta hay chistes que dicen que cuando Dios estaba haciendo la distribución de los pueblos y de las riquezas, empezó a poner para los franceses, los alemanes, y luego diseñó México, y le puso oro, y le puso petróleo, y le puso ríos, y le puso bosques, y le puso todo tipo de riquezas. Y los ángeles bien decían: Señor, no es correcto, nos estás bendiciendo más que a todos los demás. Y Dios seguía aventando cosas a México, y le ponía piedras preciosas, y le ponía, pero Señor, decían los ángeles, ¿pero por qué? Y dice: no te preocupes, lo voy a balancear, luego le pongo a los mexicanos adentro. Tenemos que cambiar, porque cuando tú hablas algo, escúchame, estás creando algo que quizá ni siquiera quieras. Ahora, acompáñame por favor a Marcos. Y digo, es tiempo de que dejemos de hablar mal de esta nación por muchas cosas, pero una de ellas es porque realmente yo estoy convencido de que hay un propósito y un destino excepcional del que tú y yo seremos parte, porque vivimos en esta nación, somos parte de esta nación y tenemos que honrar el destino que Dios ha establecido en medio nuestro. Marcos capítulo 11. El versículo 22 al versículo 24. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Una mejor traducción sería: tened la fe de Dios. Pero dice: porque de cierto os digo, y este es el punto central que quiero decirte, versículo 25, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, lo que dice, lo que diga le será hecho. Repite eso: lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sabes? La oración no nada más es a ver si pega. La oración tiene que ser una declaración de las cosas que confiamos que el Padre Celestial hará por nosotros. Pero Jesús mismo dice: si le dijeras a este monte: quítate y sal de aquí, y no dudares en tu corazón, sino creyeres, lo que digas va a pasar. Y yo te digo: ¿y tú qué dices? Cuando hablas acerca de tu familia, cuando hablas acerca de tus finanzas, cuando hablas acerca de tu salud, cuando hablas acerca de tu destino, de tu futuro. Porque cualquiera que diga a este monte: quítate, y no dudar en su corazón, sino creyere que lo que dice será hecho, lo que diga le será hecho. Y cualquiera que dijera a esta enfermedad: quítate y sal de mi vida, y no dudar en su corazón, sino creyere que lo que dice será hecho, lo que diga le será hecho. Pero cualquier persona que dijera en su corazón: mis finanzas nunca van a alcanzar, nunca tendré lo suficiente, no hay manera que yo pueda prosperar, ¿sí? Y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice le será hecho, lo que diga le será hecho. ¿Y tú qué dices? Pregúntale a tu vecino: ¿y tú qué dices? Si yo pudiera, o si alguien pudiera grabar tus conversaciones e hiciera un resumen de las declaraciones y las cosas que tú hablas,
¿podría esa persona decir, en base a lo que esta persona habla, su vida va a ser una bendición? ¿O tú qué dices? Si alguien pudiera escuchar tus palabras, aún tus oraciones a Dios, podría sin lugar a dudas decir, esta persona va a ser bendecida, esta persona va a tener éxito. O escucharía diciéndote, yo nací para maceta y nunca voy a pasar del corredor. ¿Qué te escucha? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? Porque cualquiera que diga del fruto de la boca del hombre, la boca del ser humano, porque no piense que es un problema nada más de los caballeros, no, es del ser humano, del fruto de la boca de cada persona se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y yo me pregunto si cuando hablas acerca de tu familia, hablas vida. Cuando hablas acerca de tus hijos, de tus padres. Bueno, te pregunto, ¿tú qué dices, no? Cuando tú declaras algo, es lo que dice el versículo de Proverbios, cuando tú dices algo, vas alimentando tu vientre. Tú no te das cuenta, ¿sí? Pero cuando hablas alguna cosa, te vas llenando de lo que estás hablando. Y quiero llevarte a otro versículo que es la parte central de esta vida de fe, porque lo quieras o no, escúchame, lo quieras o no, tus palabras determinan la fe en la que estás viviendo. Mientras más hables las cosas que hablas, más fe tendrás en las cosas que dices. Así que si hablas cosas de bendición, tu fe va a estar establecida en una vida de tremenda bendición. Pero si tus palabras son de maldición, de derrota, de fracaso, de enfermedad, de destrucción, de pobreza, de todo lo que tú quieras, tu futuro está ahí. Porque vas a estar alimentándote tu fe constantemente por las cosas que escuchas. Hazme por favor la promesa de que vas a hablar bien este año. ¿Sí? Lo pongo en medio para que te lo va a estar repitiendo. Pero mira, Romanos capítulo 10, un versículo muy famoso, versículo 17. Así pues, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fíjate bien que el versículo no dice, así pues la fe es por el oír la palabra de Dios. Son dos frases. Las dos frases usan el mismo verbo. La fe es por el oír, es una frase. El oír por la palabra de Dios es una segunda frase. Si tomas la primera frase, la fe es por el oír, quiere decir que tu fe se edifica por las cosas que oyes. ¿Sí? No dice si son buenas o malas, pero lo que tú hablas, del fruto de la boca del hombre, se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Entonces estás hablando bendición, estás hablando un destino bendecido, un destino lleno de gozo, de paz, un destino como el que Dios plantea en su palabra para todos sus hijos. Eso que estás hablando va edificando en ti una convicción de que eso que estás diciendo es verdad. ¿Me estás escuchando? ¿Sí? Pero igual sucede si lo que estás hablando son cosas negativas, de derrota, de fracaso, de tristeza. ¿Sí? Porque lo mismo te está alimentando. ¿Sí? Y entonces, cuando tú hablas algo, lo hablas desde una posición de fe en las cosas que te has escuchado decir. ¿Sí? Y si alguien dijere a esta situación, a este problema, así va a ser, y no dudar en su corazón, sino creyere que lo que diga le será hecho, lo que dice le será hecho. Es decir, si tú te pasas la vida hablando mal de ti, de tu familia, de tu trabajo, eso es lo que vas a tener.
¿Por qué? Porque mientras más hablas de eso, más te crees, más convencido estás. Y el diablo viene con toda felicidad a confirmarte que tienes razón. ¿Tú quieres ser fracasado? Yo te ayudo. ¿Tú quieres tener enfermedad? Con mucho gusto te proporciono todo lo que hace falta. ¿Por qué? Porque tu fe, tus palabras atraen y crean una realidad basada en lo que hablas. ¿Sí? La lengua inflama la rueda de la creación. Ahora, ¿en qué debe estar basada tu fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tu oído escucha, por la llaga de Jesús yo fui sanado. Y es la palabra que sale de tu boca: Jesús me sanó, yo fui sanado por sus llagas. Hay un proceso de desarrollo de fe en tus propias palabras, pero en este caso están apuntaladas, están soportadas por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. Cualquier otra cosa no es verdad. Lo que vaya en contra de la palabra de Dios es mentira. Cuando tú apoyas tu discurso, las cosas que dices en la palabra de Dios, lo que digas te será hecho. Y la palabra de Dios está llena de bendiciones. Mira, si tú escuchas la palabra de Dios, tu fe se edifica en la palabra de Dios. Mira este pasaje, este pequeño pasaje en Mateo. Mateo capítulo 12. En este pasaje hay una discusión muy seria que Jesús tiene con los fariseos, porque le traen a Jesús a un endemoniado, ciego y mudo, lo sana, lo libera, y los principales de la religión dicen que es por el dedo de Belcebú, por el poder de Belcebú que los echó fuera. Y Jesús les da todas las expresiones. ¿Cómo puede un reino dividirse entre sí mismo? No puede permanecer. Pero al final dice esto, el versículo 34: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Voy a pararme ahí, luego sigo con el pasaje. De la abundancia del corazón habla la boca. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Lo que tú metes a través de tus palabras o de las cosas que escuchas se convierte en tu tesoro, del cual sacas cosas para declarar lo que está dentro de ti, lo que tú crees. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Y de la abundancia del corazón habla tu boca. Y cuando tu boca declara lo que está en tu corazón, tu boca está hablando una palabra de fe. Eso es lo que tú crees. Eso es quien tú eres. Eso te define si crees o no crees la palabra de Dios. ¿Estás conmigo? Ese que están pensando, ¿ya qué dije? ¿Qué dije? ¿Habré dicho alguna cosa? Pues te pregunto, ¿tú qué dices? ¿No? Pero fíjate, vamos a seguir leyendo aquí. Dice el versículo 35: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Quiere decir que tú y yo a veces somos buenos, a veces somos malos, y yo le agrego, a veces somos un poco pésimos, porque decimos cada tontería. Y a veces decimos cosas muy buenas y le atinamos al clavo, y sí. Pero dice, poco antes habla acerca de cómo reconoces a un árbol, ¿no? Las cosas que hablas reflejan lo que está en tu corazón, lo que está dentro de ti. ¿Sí?
¿Estás conmigo? ¿O ya no quieres oír más? Bueno, vas a seguir oyendo porque yo voy a seguirle. Todavía tengo un poquito más cosas que decirte. Pero fíjate lo que sigue diciendo Jesús, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y en Apocalipsis dice que nosotros hemos vencido por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Por lo que enseña la palabra, el Padre se sienta regularmente en un trono como juez. Y en ese trono se presenta los casos de cada persona. Y Satanás siempre anda buscando a quien devorar, siempre anda buscando a quien tronar, ¿sí? Y en ese trono, o en ese juzgado, o en ese juicio, Jesús aparece como abogado defensor. Y su defensa es: yo derramé mi sangre, de modo que no hay absolutamente nada que lo pueda tocar. Yo me hice pobre para que fuese enriquecido, yo llevé sus enfermedades en mi cuerpo, yo pagué por un pacto para que estén bien, todo está, Él está de mi lado, no hay manera que lo puedan tocar, ¿sí? El diablo dice: pero es hijo de Adán, tiene pecado en su vida, yo lo quiero para mí, yo quiero agarrarlo. Y Jesús dice: no, el pecado de su vida fue pagado, mi sangre lo cubre, no pueden tocarlo. Y entonces, en ese juicio, presentan esta grabación. Y dice: vamos a escuchar la voz del acusado. ¿Qué dice el acusado respecto de la enfermedad? Y te escuchan diciendo: no, es que mi familia siempre ha tenido esta bronca y yo creo que nos vamos a morir todos de esta enfermedad. Y el diablo dice: ya ves, él cree que esta enfermedad es suya, no se la puedes quitar, no puedes violar su libre albedrío. Él quiere esta enfermedad, déjame acabarlo con ella. ¿Tú qué dices? Si pudiéramos escuchar las grabaciones nuestras en ese juicio, ¿de qué lado estaríamos? ¿Del lado de Jesús como victoriosos o del lado del diablo como mentirosos? Porque cada vez que tú declaras algo que no está contenido en la palabra de Dios, te conviertes en un mentiroso o en una mentirosa. Es muy delicado lo que estoy hablando. Es muy delicado porque estamos acostumbrados a hablar por hablar, a opinar de todas las cosas, a decir de todas las cosas, a tener que hablar por lo que sea. Pero la palabra dice que aún el tonto, el necio, cuando calla, es tenido por sabio. Y muchos de nosotros nos aplicaría bien eso de: calladito te ves más bonito y estás más segurito también. Del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Yo te insisto, haz de este año un compromiso contigo mismo de hablar bien. Y no me refiero a que hables con acento de peladito, no, me refiero a que digas las palabras bien. Que aprendas a bendecir tu vida y a bendecir a otros con tus palabras. La gente se va a burlar de ti cuando empiezas a hablar bien. La gente va a decir: ay, eres un religioso, eres un fanático. Que digan lo que se les antoje, pero tú vas a estar cosechando algo que ellos no pueden cosechar. ¿O tú qué dices? ¿Vale la pena seguir hablando como antes o vale la pena empezar a hablar como debemos de hablar? Como Dios manda, ¿sí? Aquí sí tenemos que hablar como Dios manda. Mira, Efesios. Y la semana que entra voy a estar dando algunos ejemplos de las maneras que hablamos. Y quizá nos podamos identificar un poco en la manera que la gente habla.
Pero básicamente lo que quiero es traerte 4 o 5 áreas, viendo lo que dice la palabra de Dios respecto de esas áreas y cuál debe ser nuestras palabras apoyándonos en esas áreas. Pero entiende esto: mientras más hables la palabra de Dios, tu fe en la palabra de Dios es más fuerte. No es suficiente leerla. Escúchame, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y tú puedes, yo te propongo que si estás leyendo la palabra de Dios, léela en voz alta. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque te vas a estar alimentando de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4. Versículo 17 al 25 es un poco largo, pero esto pues digo, requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Paréntesis, vanidad de su mente, que es decir, una mente vacía, una mente cuyos pensamientos no tienen valor ni tienen propósito. ¿Sí? La vanidad de su mente. Es decir, piensan cualquier cosa, no importa si está bien o está mal. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Y si ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tienes que cambiar la forma de pensar. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, o sea, si realmente has nacido de nuevo, dice, desechando la mentira, hablad verdad unos con otros, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y para completar esta idea, y luego regreso ahí, Salmo 119, versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tus labios. En otras palabras, a la verdad, o la verdad a la que se refiere es a esta palabra. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Las palabras de Jesús contenidas en este libro definen la realidad, aunque a tu mente y a la mente de mucha gente, analizando las cosas lógicamente, no pueden ser posibles. ¿Me estás entendiendo? O sea, dice, los gentiles andan en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir? Y hay otro versículo que dice en 1 Corintios que Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Porque hay una parte de la sabiduría humana que es completamente inútil dentro de la sabiduría divina. ¿Sí? Por ejemplo, lógicamente no hace sentido que la sangre que se derramó hace más de 2000 años en un lugar allá en el Gólgata, afuera de Jerusalén, tenga el poder hoy para cambiar la vida de las personas. No es lógico. Tú sabes que la sangre que se derrama y luego llueve, ya no existe más. La mente del hombre es vaga, es vacía y dice, no, eso no puede ser. Pero tú y yo sabemos que para nosotros la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y lo has experimentado y lo has vivido y sabes que es verdad. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿O me regreso? ¿Sí? Pero no es lógico. Pero hay una convicción. Cada vez que tienes una necesidad y sabes que tienes que ponerte a cuentas con Dios, tú puedes con toda confianza declarar, la sangre de Jesucristo su Hijo me limpia de todo pecado. Y cuando tú confiesas tu pecado al Señor, tienes esta certeza de que tu pecado fue quitado. Tontería para los hombres, locura para cualquier otra persona, pero para ti, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
¿Sí? Entonces, caminar hablando bien implica negar ciertos criterios o conceptos o ideas que son del dominio público, que todo mundo piensa igual. ¿Sí? Todo mundo sabe que no es posible curar un cáncer, o es muy difícil, cuesta mucho dinero. Pero tú y yo sabemos que por la fe en Cristo Jesús, el cáncer, la tuberculosis, la artritis, cualquier enfermedad se sana en el nombre de Jesús. ¿Sí me está? Díselo a un médico y dice, no, estás loco. ¿Sí? De hecho, hay testimonios de médicos que no pueden creer una sanidad de esa naturaleza. Te pongo un ejemplo. Nuestra consuegra tuvo cáncer en el páncreas. ¿Cuántos saben que cáncer en el páncreas es una sentencia de muerte según el hombre? ¿Sí? Grado 4. Los médicos le dijeron, no hay nada que hacer. Y Dios dijo, para mí, nada es imposible. Aquí, en este lugar, se oró por ella, el Señor la cambió, la tocó perfectamente sana. No hay una marca, no hay un registro. Y los médicos no pueden explicarlo. Pero tú y yo sabemos que el Dios al que servimos puede hacer cualquier cosa. Pero es tiempo que empecemos a declararlo. Y aunque veamos situaciones imposibles, decir, mi Dios dice, y eso es nuestra fe. Son las palabras que salen de nuestra boca. ¿Sabes? Cuando nosotros llevamos a un médico, nos da algún diagnóstico, la primera cosa que hacemos cuando salimos del médico es romper el diagnóstico del médico. Le agradecemos a Dios por su sabiduría, pero decimos, esto que el médico dice no va a permanecer en nuestro cuerpo. Esto no es lo que dice la palabra. Por sus llagas fuimos curados, y lo que el médico encontró tiene que irse de nuestro cuerpo. No estamos negando la realidad, estamos hablando de una realidad mucho más alta, mucho más potente, mucho más poderosa, que es la realidad de la verdad que está en la palabra de Dios. Y en esa verdad tenemos que apoyar nuestros dichos. ¿O tú qué dices? Es mejor hablar lo que habla la gente. No, la economía de este país está en la... No, ya no hay trabajo. No, ya no se puede. Te aseguro que lo has oído, ¿no? Es más, me atrevo a decir que algunos de nosotros hasta lo hemos dicho también. Pero creo que es tiempo de que decidamos que estamos hablando mal y necesitamos hablar bien. ¿O tú qué dices? ¿Te parece? Entonces es tiempo de empezar por arrepentirnos de todas las cosas que hemos hablado mal y poner guarda en nuestra boca. Si hubiera candados espirituales, deberíamos todos de ponernos uno. Y solo abrir el candado cuando lo que vayamos a decir implique una bendición. ¿Sí? Te aseguro que podríamos pasar muchos días callados porque estamos acostumbrados a hablar mal. ¿Sí? Y por favor quiero que me entiendas algo. Voy a cerrar con esto. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hubo todo este movimiento que le llamaban de la confesión positiva. Y muy criticado porque la gente decía que si nada más hablabas las cosas, las tendrías. Y de ahí se han desarrollado muchos ministerios actuales todavía. Pero, de hecho, hubo un libro que escribió un señor que se llama Don Gossett, que se llama Lo que dices, recibes. Algunos lo han leído. Y fue muy criticado, pero te puedo decir una cosa. La gente que aprendió a hablar bien, su vida fue una vida de tremenda bendición y caminaron en perfecta salud. Hubo un hombre que se llamaba John G. Lake. Él tuvo un ministerio en Sudáfrica y luego regresó a Estados Unidos, en la zona noroeste de Estados Unidos, en la zona de Oregon,
o de Washington, la ciudad de Spokane, Washington. Debido a la vida de este hombre, Spokane fue considerada la ciudad más sana en los Estados Unidos en aquel entonces, 1935-38. El secreto de toda esta gente era su convicción, sin lugar a dudas, de que Dios sana, de que Cristo pagó el precio por la sanidad. Y sus declaraciones dicen que en Sudáfrica hubo un brote de cólera muy agresivo. La gente moría como abejas, caían muertas. Y este señor Lake, estableció un área de cuidado de todos los coléricos, gente con cólera. Y él atendía a la gente y la gente era sanada. Y fueron a investigar qué estaba pasando. Y tomaron la saliva de uno de estos, gente agonizando con el cólera, y la analizaron en el microscopio, estaba llena de microbios del cólera. Y entonces la pusieron en la mano de John G. Lake y la volvieron a analizar y estaba completamente limpia de cólera. Y lo que John G. Lake les dijo: es lógico, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos hace libres de la ley del pecado y de la muerte. Esta enfermedad no puede tocarme. Nunca lo tocó ni a su gente, ¿sí? Mucha gente fueron sanadas, pero quiero que entiendas la mentalidad, ¿sí? La forma de pensar. Si Dios lo dice, es verdad. Si la gente dice algo contrario, lo siento mucho, eso no cambia la verdad de Dios y tampoco va a cambiar la palabra que sale de mis labios. Porque las palabras que yo hablo tienen que llevar vida. La vida y la muerte están en el poder. Saca tu lengua. ¿Eh? ¿Sí? En el poder de esa pequeña parte de tu cuerpo. Claro, no quiero decir que esas cosas que hablas, pero la muerte y la vida, dice Proverbios 18:21, están en el poder de la lengua. ¿Quieres vida? Habla bien. ¿Quieres muerte? Habla mal, ¿no? ¿O tú qué dices? Queremos vida, ¿no? Por cierto, si tienes un chance después, a todos, ¿cuántos están casados aquí? ¿Tienen sus parejas? Ok. Si lees un poco más adelante en Proverbios, el versículo 22 de ese mismo pasaje, dice: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová o de Yahvé, ¿sí? Así que si hablas mal de tu esposa o de tu esposo, tu matrimonio puede durar mucho tiempo, pero no será feliz. ¿Por qué? Porque con tu boca lo destruyes o lo edificas. Bueno, eso más es un side topic. Pero la semana que entra quiero hablarte de algunos ejemplos de que dice la palabra de Dios, que tiene que ver con finanzas, tiene que ver con salud, tiene que ver con relaciones, tiene que ver con destino, tiene que ver con la autoridad y propósito que hay en ti. Y quiero sembrar en tu vida esta palabra. Y quizá no la entiendas hoy, algún día la vas a entender bien, pero tú eres un árbol de justicia para establecer justicia y dar fruto de justicia en esta nación, para ejemplo de toda la tierra. Y lo vas a seguir repitiendo de vez en cuando, pero tú eres un árbol de justicia. Dile a tu compañero, la gente que está junto a ti, dile: yo soy un árbol de justicia y tú también. Otra vez díselo: yo soy un árbol de justicia y tú también. Amén. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama, comerá de sus frutos.
que los frutos de tu lengua traigan vida y bendición. Que te llenes de un fruto de justicia, que te llenes de un fruto de paz, un fruto de misericordia, un fruto de éxito. Que seas como tu Padre Celestial y vivas como tu Padre Celestial. En esa profecía de Isaías 61, y ya voy a estar ahí porque si no va a seguir, hay una parte que dice que con su gloria seremos sublimes, y dice: toda la gente sabrá que son linaje bendito de Jehová o del Dios Altísimo. ¿Sí? Cuando tú y yo hablamos bendición y declaramos lo que Dios dice y nos movemos en las promesas que Dios ha establecido, se nos nota que somos sus hijos. ¿Sí? Somos diferentes a los demás. Somos diferentes al resto de la gente, a los gentiles que andan en la vanidad de su mente, que no piensan lo que dicen, que las cosas que dicen no tienen valor ni tienen sentido. Pero cuando tú y yo abrimos la boca, hablamos una palabra de bendición, hablamos una palabra que cambia vidas, hablamos una palabra que bendice a otras personas, que trae sanidad, que trae restauración, que trae prosperidad. Recuerda, estás hecho a imagen y semejanza del Dios Altísimo. Las cosas que tú dices van a pasar. ¿Y es cierto? ¿Te ha pasado eso? Que dices: ay, ojalá y pudiera X, me gustaría ver a tal persona, y te la encuentras a la vuelta de la esquina. ¿Te ha pasado eso? O cosas peores: ay, mejor no salgo porque me van a chocar, y te chocan el carro. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿Sí? Hay que hacer lo mismo, pero con bendición, ¿no? Ay, este día me va a ir bien. Este día voy a estar con gran energía. Este día Dios va a poner gente delante de mí a la que yo le comparta el evangelio. Este día yo voy a sanar a un enfermo. ¿Sí? Vamos a cargarnos de energía divina para bendecir. Y si no puedes decir algo bueno de alguien, calladito te ves más bonito. Amén. Bueno, cierra tus ojos, por favor, vamos a orar. Y hago esta invitación porque si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y lo quieres hacer hoy, yo quisiera orar contigo. Si tú estás viendo esta transmisión y nunca has entregado tu vida a Cristo, esta palabra es para ti. Necesitas reconciliarte con Dios. Necesitas ponerte del lado de Dios, que Dios pueda ser tu Padre, que Dios pueda ayudarte. ¿Habrá alguna persona en este lugar? Aunque creo que todos somos de casa. Pero para ti que estás viendo esta transmisión, te doy este mensaje. Repite conmigo esta oración, por favor. Dile: Padre Santo, yo creo. Sí, vamos a repetir a todos juntos, por favor. Yo creo que Jesucristo es tu Hijo, que Él murió por mí y pagó el precio por mis pecados. Señor Jesús, te entrego mi vida. Quiero que seas mi Señor y Salvador desde hoy en adelante. Te quiero servir y caminar contigo. Guíame por tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Y te doy gracias que me recibes en este día como parte de tu familia, por mi fe y mi confesión. Amén. Te pido que te pongas de pie, por favor. Y vamos a empezar limpiando cualquier cosa que podamos tener en nuestra contra por las palabras que hemos hablado. Así que quiero que repitas conmigo esta pequeña oración. Dile: Padre, perdóname por todas las cosas que yo he hablado que han traído lazo, destrucción, condenación a mi vida, a mi familia, a mi descendencia. Me arrepiento de todas las palabras ociosas y maliciosas que he hablado. Perdóname
y limpia esas palabras con la sangre de Cristo. Yo las confieso como pecado delante de ti y te pido que quebrantes el derecho legal que di al enemigo por las palabras que hablé, de modo que no tengan más efecto sobre mí, sobre mi vida o sobre mi descendencia. Y yo te pido en este día que mis palabras sean siempre gratas delante de tus oídos, que las cosas que yo hable sean palabras de bendición. Y en esta tarde yo bendigo a mi familia, bendigo mi vida, bendigo mis finanzas, bendigo mi salud. Y yo declaro que todas las cosas fueron hechas buenas para que yo fuera bendecido por ti. Bendigo mi descendencia, bendigo mi lugar en el mundo, bendigo la nación en la cual me has puesto. Bendigo, Señor, mi presente y mi futuro. Y yo declaro que seré prosperado abundantemente. Y yo declaro que tu shalom, que tu paz se multiplicará sobre mi vida y sobre mis hijos. Y yo digo delante de ti, confiado en tu misericordia y en la obra de Cristo, me irá bien, me irá bien, me irá bien. Y por eso te engrandezco y te bendigo. Y te doy gracias, porque aún las cosas malas que estoy enfrentando se van a corregir, porque tú estás conmigo y tú no me has dejado. Y tú me dijiste que tú me tomas de la mano derecha y tú me ayudas. Y por eso yo sé que no seré avergonzado, sino que me irá bien, porque tú estás conmigo. Te honro y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Da un abrazo a unas 5 o 6 personas y diles: yo decidí hablar bien de aquí en adelante. Este año es mi año de hablar bien. Díselo.